¿Qué tal, mi gente? Hemos estado hablando en la primera sesión de el Parlacén. En la segunda sesión estuvimos hablando del tema de pérdidas no técnicas y vamos a terminar la parte de pérdidas no técnicas para luego darle el paso al ingeniero Juan de Dios, que va a hacer comentarios sobre el conflicto que hay en Israel y Palestina. Bien, correcto. Entonces, para seguir lo que empezamos de las pérdidas no técnicas, vamos a ver otra imagen, señor director, la número 6, señor director, pérdidas no técnicas, otra forma, ya en la sesión anterior vimos alguna forma, otras formas de pérdidas no técnicas, imagen 6, señor director, ahora. Vemos ahí que dice, carga para transformadores de instrumentos demasiado alta, hemos hablado de los transformadores aquí, lecturas incorrectas del medidor, por la razón que sea, el medidor está defectuoso o no está en la clase de precisión. Y otra forma, facturas impagas, facturas de electricidad impagas. Ese no es que no es moroso, ese que no lo pagó o no lo va a pagar nunca. En fin, vamos a pasar, señor director, a la imagen número 7, esa que tenemos en pantalla, imagen número 7. ¿Qué dice? Formas de fraude. Vamos a mencionar algunas de las formas de fraude comunes que aparecen. No son todas, pero bueno. Alteración de los medidores. ¿Cómo? Ya sea con uso de imanes, retiro y colocación frecuente del medidor para evitar que registre el consumo, barrenado del cristal con el fin de acceder a la parte interna del medidor y de esta forma alterar su correcta operación, desconexión de la bobina de voltaje, alteración interna del medidor. Y por último, señor director, la imagen 8 para ver otro tipo de fraude. Bien, ¿qué tenemos ahí en la imagen 8? Interconexión o puente entre los conectores del medidor, otro tipo de fraude. Conexiones directas o intercaladas para que la energía consumida no pueda ser registrada por el medidor o contador. Otra, conexiones sin medidor, que aquí hay muchas en la República Dominicana. Y finalmente, por mi parte, por hoy, conexiones directas o telarañas. Son diferentes tipos de fraude y son aspectos que hay que tomar en cuenta cuando se habla de pérdidas no técnicas. Bien, la forma de contrarrestar las pérdidas no técnicas es poniendo los medidores que haya que ponerle a las personas, que estén bien calibrados, los materiales con cierta calidad y esos detalles, y trabajar con la concienciación de las personas a que no se les roben la energía eléctrica, a que tenemos que pagar. Ingeniero. Sí, doctor, hay que analizar el conflicto que hoy tenemos en el mundo, el conflicto Israel-Palestina. Obviamente, la semana pasada, el sábado, hubo un ataque coordinado perpetrado por Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel. ¿Qué es Hamas? Hamas, para aquellos que no dominan. Hamas es un grupo fundamentalista islámico que opera en la Franja de Gaza, que nació en el año 1988, después de la primera intifada de 1987. ¿Qué es una intifada? Una intifada allá en Israel o en el mundo árabe y en el mundo musulmán es un levantamiento, un estallido social de parte de los musulmanes reivindicando una causa. Eso fue en el año 1987, en el 88 nace Hamas y Hamas se organiza como estructura de ataque como por la liberación de Palestina, y a través de un partido político ya en el año 1991, después de la caída de la Unión Soviética. Obviamente, la OLP es la Organización para la Liberación de Palestina, que lo dirigía Yasser Arafat y luego se convierte en lo que se llama la Autoridad Nacional de Palestina. ¿Qué pasa? Palestina tiene dos grupos principales, que tiene Hamas y tiene Fatah. Fatah es el bloque político que dirige el país. Al-Fatah. Correcto, es Fatah. Tú puedes decir Al-Fatah y Fatah, que lo dirige Mahmoud Abbas, que es actual presidente de Palestina, que dirige el país desde el 2009, cuando ganó las elecciones. Sin embargo, internacionalmente, es reconocido él como jefe de gobierno, pero sin embargo, ya cesó su gobierno legítimamente a partir
del 2014, pero hubo una extensión de su periodo porque no se celebró elecciones presidenciales en Palestina. Ahora, las últimas elecciones congresuales que se realizaron en Palestina fue en el 2006 y la ganó Hamás. Hamás tiene el control del poder político y el poder militar de Palestina. Ahora, opera en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio. Es un territorio. Y luego tú tienes a Cisjordania, que le pertenece a Palestina, pero está a aquel lado. Es decir, Cisjordania tiene un término llamado Sit. En el hebreo o en el mundo árabe, Sit significa de este lado. Tran significa de aquel lado, del otro lado. Por ejemplo, en química orgánica se habla de cis y tran, ese término. Isomería, sí. Correcto, la isomería. Entonces, Jordania en 1987 le dio a Palestina la administración de Cisjordania. Cisjordania, ahí está Hebrón, está Belén, la ciudad donde nació Cristo, y está Jerusalén. De Jerusalén. Porque eso fue que Jordania había invadido y había tomado esos terrenos. Cuando le devolvió, entonces se lo devolvió a Palestina. Sí. Así es. Entonces, ¿qué pasó? El domingo Hamás perpetró ese ataque coordinado en contra de Israel. Más de 5.000 misiles bombardearon. Pero la cúpula de hierro, ustedes saben que Israel tiene uno de los sistemas de defensa más importantes del mundo y más sofisticados. Sin embargo, algunos cayeron en Israel de esos ataques y además fue coordinado porque lograron penetrar en el cuerpo militar de Israel y afectaron a algunos militares y secuestraron más de 100 militares israelíes. Se critica el Mossad, que cómo fue sorpresa, que no se dieron cuenta porque se dice que el Mossad es el equipo de inteligencia de lo mejor del mundo. Así mismo es, así fue, así es. Pero ahí están civiles secuestrados, más de 100 civiles secuestrados, y como tú bien dices, doctor, me lo iba a decir, como Israel, teniendo uno de los sistemas de defensa mejores del mundo, teniendo uno de los organismos de seguridad más sofisticados que tiene la humanidad. Después la CIA, el M-16 en Reino Unido, la CIA en Estados Unidos, la antigua KGB de la Unión Soviética, y el Mossad, que contribuyó en los años 70 y en los años 60 y en los años 50 en cuanto a las investigaciones que se hicieron en contra de los nazis y para agarrar a algunos nazis en América Latina, sobre todo en Paraguay y en Argentina, donde fueron algunos a parar, y el Mossad hizo un trabajo de investigación importante, muy interesante. Lo que me sorprende a mí y a mucha gente, cómo Israel dejó que milicianos de Hamás penetraran su frontera, secuestraran sus militares, secuestraran a sus civiles y que perpetrara un ataque de más de 5.000 misiles. Y que no sabían. Y que no sabían. Que fue sorpresa. No, y además Israel vivía en aquel entonces, el sábado pasado, Israel estaba en la fiesta de la alegría, que es la fiesta del Sukkot. El Sukkot, correcto, sí. El Sukkot. El Sukkot es la fiesta que se conmemora o rememora el pasado histórico cuando... Una de las tantas fiestas que tenía el Israel antiguo. Antiguo, correcto. Que salían en cabaña, en cabaña. En cabañas que están construidas con palma. Y además para rememorar el pasado histórico cuando estuvieron en el desierto, más de 40 años. 40 años en el desierto. Por el castigo que le dio Dios por no obedecer la orden del Rey Divino. Entonces, ustedes saben que en el mundo religioso, Israel es cristiano. Y tú tienes a Hamás, que pertenece a la religión del Islam. El Islam... Bueno, en Israel cohabita el judaísmo y el cristianismo. Y el cristianismo se desprende del judaísmo. Correcto, el judaísmo, así es. Por eso yo digo el mundo del cristianismo. Pero ¿qué pasa? En el mundo hay 2.300 millones de cristianos, feligreses, y 1.300 millones de islam, es decir, musulmanes, los que siguen el islam, los musulmanes. La religión del Islam nace ya aproximadamente 1.400 años aproximadamente, porque surge a raíz del nacimiento de Mahoma en el 575 en la Meca y muere en la Medina en el 632. Ambas ciudades están en Arabia Saudita. Arabia Saudita es en el Medio Oriente el país más musulmán de todo, porque ahí nació y vivió y murió el profeta. Y las dos religiones monoteístas más grandes del mundo son el cristianismo y el
musulmán. ¿Qué pasa? Sí, el Islam. El Islam. ¿Qué pasa? Ahí tú tienes a Irán. Irán es musulmán, es del Islam, pero Islam del chiita. Sí, porque hay variantes. Correcto, porque tú tienes dos grupos, se dividen en dos fracciones, los sunitas y los chiitas. Los sunitas son mayoría, porque el 90% de los musulmanes son sunitas. Están en Arabia Saudita, son mayoría en Siria, son mayoría en Yemen, eran mayoría en Irak, son mayoría en el Líbano. Lo que pasa es en Irak actualmente mayoría son los chiitas. Entonces, donde son minoría, donde son mayoría en los chiitas, son en Irán. Irán, el 90% de la población es chiita. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Pero en Palestina la mayoría son sunitas. Anteriormente en Irak la mayoría era sunita en los tiempos de Saddam Hussein. Lo que pasa es que Saddam Hussein lo eliminaron. Porque Saddam Hussein tuvo una guerra en el Saqarab entre Irán e Irak. Esa guerra la perdió Irak y perdió más de 500.000 de kilómetros cuadrados por esa frontera, porque Irán es un país inmensamente grande, con más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, pero el país más grande ahí es Arabia Saudita, con 2.5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa? Y con la mayor reserva de petróleo, y seguido por Irán. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes el Líbano, que son musulmanes, pero ahí están los chiitas, que tienen grupos rebeldes. El Líbano que está al norte de Israel. Correcto, al norte de Israel. Entonces hay un grupo fundamentalista que está ahí, que es Hezbollah. El ISIS operó allá en Siria. Hezbollah opera en el Líbano. Y tú tienes los rebeldes hutíes que operan en Yemen. Y tú tienes a Hamas, que opera en la Franja de Gaza, que pertenece a los palestinos. Está dentro del territorio de Israel. Está dentro porque los territorios palestinos están dentro. Así es. O bueno, se ve en el mapa dentro. Se ve en el mapa, así mismo. Entonces, la Franja de Gaza, Israel tomó eso en la Guerra de los 6 días. Porque, ¿qué pasa? Después de la resolución de las Naciones Unidas, en el 1947, en 1948, a través de la última resolución, que fue la 181, dejó plasmado a través de la proclama que hizo David Ben-Gurión, que proclamó la independencia de Israel y instauró un Estado judío. De ahí entonces vinieron los conflictos. Entonces, los países árabes le declararon la guerra a Israel. Está Egipto, está Siria, Irak, Irán, Jordania y está Libia, está el Líbano. Israel ganó la guerra. En el 56 también, la Segunda Guerra. Ganó a todos. Luego Israel tuvo un bloqueo a Egipto en el 56, también con Reino Unido. Y le quitó el canal de Suez. Le quitó el canal de Suez. la ONU. Correcto, en el 56. Sí. Que después también tomó la península de Sinaí. Y se lo devolvió luego. Se lo devolvió luego a través de un acuerdo. De la península de Sinaí, y luego vino la Guerra de los 6 días. En 1967, la Guerra de los 6 días, que lo dirigió el Estado de Israel, estaba en el poder Yigal Allon, y luego después vino Levi Eshkol, pero Moshe Dayan era el ministro de Defensa, el hombre del Pach, que tenía un solo ojo, un hombre brillante, un militar. Luego de eso, Israel conquistó el Alto del Golán, la Franja de Gaza, le quitó la península de Sinaí, le cerró el canal de Suez, le cerró el canal de Liat, y le cogió todo, le ganó la guerra a ellos. Entonces, cuando Israel le ganó la guerra a ellos entonces atacaron a traición el día de Yom Kippur, que es el día más importante de los judíos. Sí. Porque está el Ramadán, que es el día más importante de los musulmanes. Correcto, sí. Los musulmanes. Y en el 73 atacaron a traición, y ahí estaba entonces Golda Meir. Entonces la palabra, la dama de hierro, sonó por primera vez cuando estuvo Golda Meir, porque quien dirigió esa guerra fue ella, siendo primera ministra de Israel, que Israel ganó la guerra, le ganó a la Liga Árabe. Luego entonces se buscó un tratado, se buscó un acuerdo de Estados Unidos mediando en el conflicto. Entonces fueron entonces a Camp David en 1978, y en el 79 salió el Tratado de Washington entre el presidente de Egipto, que era Anwar Sadat, y el primer ministro Menachem Begin, que ya había ganado el poder, había ganado las elecciones anteriores, el Likud. Entonces lograron que Egipto reconociera la independencia de Israel, y que Israel le iba a ceder la península de Sinaí y también el canal de Suez, y se iba a resolver el problema en el estrecho de Liat. Efectivamente, Israel le devuelve la península de Sinaí,
y Egipto se convierte en el primer país árabe que reconoce la independencia de Israel. Pero además, Egipto le prometieron ayudas internacionales. Las ayudas económicas se lo dio Estados Unidos y las potencias internacionales. ¿De qué pasó? Un año después de 1980, en 1981, matan a Anwar Sadat, lo asesinan un extremista de Egipto, porque Egipto tiene mayoría los salafistas, que es una rama del Islam, pero que es una rama dentro de la rama de chiita. Pues tú tienes entonces, tú tienes los salafistas que el Bashar al-Assad, el líder de Siria, es de los salafistas. Lo que pasa es que el gobierno en minoría. Lo querían derrocar en el 11, el ISIS. Pero ¿qué pasa? Tú tienes los sufí, que están con los chechenos y los ingúes. Pero que es un conflicto muy complejo. En 1993, un acuerdo entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, el líder de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que se iba a conformar y se iba a dejar plasmado los dos estados, y finalmente asesinan a Isaac Rabin después del Premio Nobel de la Paz en el 95. Después vino Ehud Barak, vino el mismo Benjamín Netanyahu, se agrava la situación, no se logró el acuerdo, Ariel Sharon, Ehud Olmert, no pudo entonces cuajar un acuerdo. Finalmente el conflicto predomina. Israel vive una profunda crisis institucional, con una reforma que embarca el primer ministro Benjamín Netanyahu, que quiere quitarle más poder a la Suprema Corte de Justicia para beneficiarse, ya que tiene un proceso abierto. Entonces, ¿qué pasa? Si le da más poder al Parlamento, por lo tanto, él va a tener más poder, porque el Parlamento es el que lo dirige él. Y actualmente Israel tiene el gobierno más ultraderecha con él. Ahí están los ultraconservadores, los ultraderechistas y los ultranacionalistas. Pero por otro lado, tú tienes a Hamas, que gobierna ahí en Palestina. Entonces, el conflicto va a seguir. Más de 3.000 muertos, más de 15.000 heridos. Cada ataque que hace Israel en la Franja de Gaza, que son que es un territorio de 410 kilómetros cuadrados, que ahí viven 2.5 millones de personas. Eso va a repercutir. Una de las más altas del mundo. Sí. Entonces, eso va a repercutir en los precios de los combustibles, por lo tanto, va a afectar a la República Dominicana, porque en el Medio Oriente ahí sale el 30% del petróleo que se produce en el mundo y cerca del 60%, es decir, 16 millones de barriles de petróleo se exporta desde el Medio Oriente hacia el mundo. Entonces, si eso tiene un efecto negativo, lo va a tener entonces en los países que dependen del petróleo, sobre todo en República Dominicana, que va a haber un ascenso en el precio del combustible, porque ya el conflicto ha hecho, doctor, que finalmente ha hecho que el precio del petróleo ha experimentado un aumento de un 3%, pero eso no sabemos cómo va a terminar. El conflicto se ha agravado, y hay que recordar cuando se dio el atasgo en el canal de Suez, cuando se da el atasgo, donde produce una crisis de suministro y una crisis de inflación. Entonces eso generó problemas y un cuello de botella, y afectó al mundo entero, a todos los bienes y servicios. Por lo tanto, eso podía afectar entonces en la canasta familiar, y podía afectar también a la República Dominicana en términos de energía. Muchas gracias por estar con nosotros. El próximo sábado nos vemos, cuando el reloj marque, doctor. Marquen las 8.